Continuamos nosotros nuestro estudio del libro del Pentateuco. Estamos estudiando el Pentateuco y hoy vamos a entrar, si no el más complicado, el con el que menos queremos relacionarnos, con el que quizás nos surgen más preguntas, que es el libro de Levítico. No se llama Levítico por los levitas en sí, no, porque no tiene que ver con eso. Toma este nombre de la traducción que se hizo al griego, la Septuaginta, pero este libro es interesante, está justo en el medio de estos 5 libros, ¿no? Y pareciera, si alguno lo ha hecho y lo está haciendo este año, llegar a un punto donde entramos en nuestra lectura anual, ¿no?, de la Escritura, llegar aquí a Levítico y pasar ley por ley, donde se da una serie de instrucciones que tienen que ver con el pueblo de Israel para ese momento, para ellos en ese entonces, pero sin duda con toda la lejanía, porque si hay algún problema que tenemos con este libro, es la lejanía que tenemos con él, ¿no? La lejanía, primero, en cuanto a tiempo, cronológica, porque es hace mucho tiempo que se escribió para un momento en específico para el pueblo de Israel, pero también la lejanía en cuanto a nuestra cultura. Nosotros somos muy diferentes en cultura y en pensamiento y en ideas a lo que es no solamente el pueblo de Israel, sino que toda la cultura oriental, o al menos de esta zona cercana al Mediterráneo este, ¿no? Entonces, hay mucha distancia para nosotros y nos cuesta comprender. Por ejemplo, si yo les preguntaría, ¿alguno ha participado alguna vez de algún sacrificio? Pero hemos hecho un asado, ¿sí o no? Algo se acerca. No sé si alguien ha estado presente cuando están carneando un animal. Y algunos de los que han estado en el campo han visto, ¿no? Se afila, ¿no?, el cuchillito, se levanta el animal al árbol y bueno, hay cosas que quizás son distantes para nosotros y en algún punto llegan a encontrar. Lo que sí es cierto es que sí hay un tema en este libro, tiene que ver con cómo termina el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan que el libro de Éxodo vimos que Dios quiere estar en medio de su pueblo, le da instrucciones a Moisés en el monte para construir una tienda, un tabernáculo? ¿Para qué? Para que yo habite en medio de mi pueblo. Pero cuando Moisés está bajando, ¿qué se encuentra? ¿Se acuerda? Lo vimos la otra semana. El becerro de oro. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Van a ir solos, yo no voy a ir con ustedes. Pero Moisés intercede una y otra vez. Entonces Dios dice, ok, yo estaré con ustedes, y reafirma el pacto y se construye el tabernáculo de reunión donde Dios va a morar en medio de su pueblo. Y el libro de Levítico tiene por quizás la razón más importante, instruir a su pueblo en cómo Dios va a estar en medio de su pueblo. No tiene que ver solamente con el tabernáculo, ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver en cómo acercarse a Dios de manera adecuada. Recordemos que si hay una característica de Dios, y quizás la que más se resalta precisamente en este libro, sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Amén. Dios es misericordioso. ¿Se acuerda que le dijo a Moisés en Éxodo 34? ¿Cómo se revela su carácter? Oh Dios, clemente y piadoso, grande misericordia, lento para la ira. Pero también dice que no tiene por inocente. Y esto tiene que ver con su santidad. Si hay una característica esencial en Dios, es su santidad. Lo hemos ilustrado aquí más de una vez, en el hecho de que podríamos ejemplificar la santidad de Dios como el sol, porque el sol es bueno para nosotros, ¿verdad? Pero si nos ponemos a tomar sol a esta hora, justamente entre las 10 y las 12 del mediodía, ¿no?, en la playa, así, ¿qué nos va a pasar? Vamos a quedar como cangrejo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a quedar rojo, nos va a hacer mal. ¿Por qué? Porque eso tan bueno que es el sol, que nos da vida, que da vida a nuestras plantas, que nos da calor, que nos da luz, también es dañino si nos acercamos tanto, si nos exponemos tanto a él. Es tan puro Dios que acercarnos demasiado en nuestra condición sufrimos. Por eso Dios dejó instrucciones de cómo acercarse a Él, cómo relacionarse con Él.
al menos para su pueblo aquí en ese entonces. Y por supuesto que ya muchas de estas cosas, cuando nos acercamos así, carecen de valor porque ya no hay un tabernáculo necesario para acercarnos a Él. Hebreos nos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia por medio de Cristo. Justamente lo que vamos a ver hoy tiene que ver con muchas de las fiestas que celebran. Entonces, Levítico es un libro difícil de estudiar para poder entender por qué Dios pedía estas cosas en específico, y aunque lo estamos estudiando en panorama, no vamos a caer en tantos detalles. Sí se vuelve a resaltar algo que en Dios no ha cambiado, pues Dios no cambia, Dios es inmutable y su santidad sigue manteniéndose igual. Y sigue demandando de aquellos que quieren acercarse a Él que lo hagan de la manera adecuada. Entonces vamos a intentar estudiar el Levítico nuevamente en panorama, ¿no? Y vamos a ver por lo menos hoy día una introducción. Ahí dice Levítico y ritual. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a ver. Si vieron el video que les pasé en la semana, se dieron cuenta que la estructura del libro de Levítico se divide en la mitad. Capítulo 16-17 viene a ser el corazón de Levítico, porque ahí va a abordar lo que vamos a estudiar al final de nuestro estudio de Levítico, que es el día de la expiación. Que si hay un día importante en todo el calendario que Dios dejó para su pueblo, Israel en el desierto, y para la posteridad, era este día, que era un día al año, donde el sumo sacerdote se acercaba, primero ofreciendo por él, y después por todo el pueblo, y era la única vez. ¿Se acuerda que vimos el tabernáculo la semana pasada? Había un lugar inaccesible, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Bueno, ese día, capítulo 16-17, que es el día de la expiación, y lo vamos a estudiar al final, es el corazón allí. Lo que está alrededor, ¿no?, nos quiere señalar a este día especial. Y está compuesto de esta manera, estructurado de esta manera. Los primeros 7 capítulos y los últimos capítulos, capítulos 23 y 27, nos van a hablar acerca de lo ritual. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Acerca de lo ritual, y vamos a ver por qué esto, ¿no? Acerca de los rituales que Dios va a pedir de su pueblo, tanto de ofrendas, ¿no?, de sacrificios, como de fiestas al final. Después, en el medio, 8 y 10, y capítulo 21-22, va a hablar acerca del sacerdocio, que son los mediadores muchas veces de estos mismos actos, ¿no? Por ejemplo, habían ofrendas, y las vamos a ver ahora en un momento, que algún israelita traía y que era para Dios, por supuesto, pero de la cual el sacerdote también podía tomar parte. Habían otras que se tenía que quemar toda la ofrenda, ¿no? Habían que, en algunas que se quemaba parte y la otra se comía entre el sacerdote o los sacerdotes y también el oferente, el que estaba ofreciendo la ofrenda, y otras que solamente quedaban como sustento también para los sacerdotes. Y el Señor ordena aquí, y vamos a ver allí que de todas las tribus es la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, quienes van a formar parte de este grupo especial por el cual Dios necesita estos intercesores también entre Dios y los hombres. Y por último, un tema muy importante, capítulo 11 al 15 y 18 al 20, a los que están alrededor del día de la expiación, que nos habla acerca de la pureza, qué significa estar puro o impuro, ¿no? Y qué nos quiere enseñar para nosotros en el día de hoy. Pero cada una de estas cosas siempre nos quiere señalar a esto que el Señor va a demandar de cada uno de sus hijos, y que cuando vamos al Nuevo Testamento, de alguna manera Dios sigue manteniendo en pie esta demanda. Cuando vemos en Pedro, que dice: Pedro, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y bueno, cuando lleguemos ahí vamos a explicar un poco más. Pero lo que queremos ver en el día de hoy, como vimos hace un momento, es Levítico desde el aspecto ritual, ¿no? Tanto al final como al principio. ¿Qué tiene que ver esto? La mayoría de los estudios antropológicos que uno estudia acerca de los rituales, ¿no?, y que podemos acceder,
destacan que los rituales son fundamentales en una sociedad o en una cultura para su funcionamiento, porque refuerzan estructuras sociales, ¿no?, que van preservando o afirmando la identidad de cada cultura, ¿no? Sirven para fortalecer las comunidades, porque hay rituales que reúnen a toda la comunidad, ¿no? Entonces sirve para esta cohesión y sentido de pertenencia y unidad en una cultura. Y los antropólogos lo ven como mecanismos para poder mantener ese equilibrio social o reducir las ansiedades colectivas, ¿no?, en los ritos que se van transmitiendo con el tiempo, ¿no? Y proporcionan de alguna manera también un marco de referencia en cuanto a normas o en cuanto a las expectativas de qué debería ser cada cultura. Si pensamos quizás en nuestro país, ¿cuál vendría a ser alguno de los rituales que tenemos, que se celebran? Ahora hace poco se celebra el carnaval en nuestro país y en varios países acá, que es algo que se hace esporádicamente o más bien, no era esa palabra, era estacionalmente, o sea, cada año, no se hace todo el tiempo. Y así tenemos otros rituales en nuestro país que, bueno, no sé si todos, pero nosotros sabemos que entre sábado y domingo sale humo por la mayoría de las casas, porque si no el sábado o el domingo se tira alguna cosita a la parrilla, y eso también es parte de nuestro ser. Y si hay uno por excelencia, aunque yo sé que no todos lo hacen, pero si uno quiere identificar a un uruguayo, es a uno que va con un termo aquí debajo del brazo, ¿verdad?, y un mate en la mano, ¿no? Y eso es parte, y tiene toda su ritualidad, aquellos que lo preparan, y la montañita, ¿verdad?, y tapar la bombilla, y todo lo que significa, ¿verdad?, aprontar el mate, ¿verdad? Son parte de nuestros rituales, son parte de cosas que hacemos y que de alguna manera van dando identidad o pretenden formar o hablar también de quiénes somos. Y el Señor da de alguna manera a su pueblo instrucciones de qué es lo que deberían hacer, tanto durante el año, dando un calendario, que es lo primero que vamos a ver en el día de hoy, pero también en la manera de acercarse a Él. Y lo que vamos a ver en el día de hoy son las 7 fiestas que del capítulo 23, y especialmente el capítulo 23, porque después uno ve capítulo 24, hay instrucciones respecto a asuntos dentro del tabernáculo, algunas leyes en cuanto a la blasfemia y otros asuntos en cuanto a votos, y al final, especialmente el capítulo 26, vuelve a resaltar lo que es de alguna manera el pacto, diciendo, bueno, cuáles son las consecuencias de la obediencia a Dios, ¿no?, y cuáles son las consecuencias de la desobediencia también al pacto de Dios, ¿no?, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Pero nos vamos a centrar específicamente en el capítulo 23, donde el Señor manda a su pueblo a establecer un calendario durante el año, donde va a mandar a celebrar, y esto tiene que ver en lo colectivo, ¿no?, pues aquí tenía que venir toda la comunidad, al menos de algunas fiestas de estas eran las que se demandaba que a lo menos una vez en su vida un israelita tenía que venir, porque muchas de estas se celebran, y más bien la mayoría de estas se celebran en Jerusalén, ¿no? Habían otras que podían guardarlas fuera, pero casi todas tienen que ver con venir a Jerusalén. Y las vamos a ver, y vamos a ver de qué trata, pero también queremos ver, bueno, qué enseñanza nos dejan estas cosas. Porque hoy día, si bien nosotros, por ejemplo, la primera es la Pascua, y nosotros, si bien ahora en unos días más tenemos la Semana Santa y sabemos que es más o menos la fecha de la Pascua, pero nosotros no celebramos la Pascua como la celebran los judíos, ni somos llamados como iglesia a hacerlo, ¿no? Pero sí nos van a dejar no solamente una enseñanza, sino que al final poder ver cómo el Señor desde ya a su pueblo en el desierto les deja instrucciones que vienen a ser una sombra, ¿no?, o un calendario que va a guiar a alguien, ¿no? Porque si abrimos la Biblia de tapa a tapa,
siempre nos está señalando a alguien, y ese alguien es Jesucristo. En este caso, para ellos, el Mesías prometido, el que realmente iba a venir a libertar a ellos, ¿no? Y a traer verdadera paz. Y es interesante que cada una de estas fiestas nos hace una señal, ¿no?, hacia Cristo, y vamos al Nuevo Testamento y vemos cómo en Jesucristo no solamente se cumplen estos, sino que hay algunas que todavía también están por cumplir. Así que vamos fiesta a fiesta, brevemente, la vamos a pasar por encima, pero poder ver a Jesucristo en ella. Primera fiesta, vamos a Levítico, para que leamos allí un poquito. Levítico 23, dice: el Señor habló a Moisés, habla a los israelitas y diles las fiestas señaladas del Señor, que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santa convocación, en que no harán trabajo alguno, el día de reposo al Señor, donde quiera que ustedes habiten. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. En el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil, y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El 7º día es santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Y al menos allí las primeras fiestas. Pero la primera que vemos que sale mencionada solamente, y que ya la vimos, la primera de estas, ¿no?, en Egipto aún, que es la Pascua. Y nosotros sabemos que la Pascua tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? La liberación de la esclavitud. Y el Señor desde ya, cuando les da instrucciones, le dice que esto debía hacerse para perpetuidad. Y el Señor establece ahora en el orden, ¿no?, algo que ellos ya habían hecho de antemano, pero les vuelve a decir: este día, el mes 14 del mes de Nisan, los meses del calendario israelita son diferentes al nuestro, ¿no? Por eso es que el primer mes es este, que va entre marzo y abril, ¿no? Por eso es que ahora en unos días más es que en nuestro calendario, que es diferente, está ahí calendarizada la Pascua. Pero era para conmemorar la liberación de la esclavitud en Egipto y la protección de los primogénitos mediante ¿qué fue? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Untar con sangre los dinteles de sus puertas. Eso es lo que sucedió en Egipto. ¿Y esa era la sangre de quién? De un cordero inocente. Entonces ahora aquí tenían que hacerlo, ya no pintar las paredes los dinteles de sus puertas, pero sí ofrecer un cordero, ¿no?, que se tenía que derramar su sangre, pero también se traía para comer, y es lo que vemos que Cristo está precisamente celebrando en la última noche antes de ser arrestado, celebrando precisamente la Pascua, donde probablemente alguno de los discípulos fue y ofreció por su familia, por el grupo allí, trajo parte del cordero también para comer después en la mesa y en la cena. Pero el significado, ¿no?, para ellos era conmemorar. De alguna manera era la primera fiesta que daba inicio al calendario, ¿no?, de celebraciones, comenzando quizás de alguna manera como sería el Día de la Independencia, ¿no?, si lo queremos trasladar y tener algún significado para nosotros. Ahora, por supuesto, y como dijimos, en cada una de estas fiestas señalan a Cristo, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, mire, vaya conmigo un momento, 1 Corintios capítulo 5. Pablo, precisamente recordando lo que había sido el pecado del pueblo en el desierto, capítulo 1 Corintios 5, verso 7, dice: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, ¿qué dice? Nuestra Pascua ha sido sacrificado. Sin duda, esta Pascua era necesaria
todos los años, ¿verdad? ¿No? Se celebraba un año, pero al otro año volvemos al calendario y nuevamente el día 14 de Nisan se tenía que, obviamente, dar muerte a un cordero y volver a recordar esto y ofrecer esta sangre conmemorativa, sin duda, de la liberación de la esclavitud en Egipto, pero era necesario cada año. Por eso es que cuando vamos al Nuevo Testamento, y especialmente en Hebreos, vemos que el escritor dice que Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Ya no es necesario otra vez volver a ofrecer todos los años, pero nos habla, ¿no? Y sin duda, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos esta imagen, o este símbolo supremo de la muerte redentora de Cristo. La muerte de Cristo es la que nos libera, ¿no?, del pecado, ¿no? Efesios capítulo 1 es bastante claro al señalar allí, si quieres conmigo, Efesios capítulo 1, los primeros versículos del libro de Efesios, dice: porque Dios, verso 4, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos, dice, redención, mediante ¿qué cosa? Su sangre. El pueblo de Israel había sido redimido de la esclavitud, ¿no?, por Dios, y la manera de ellos de poder liberarse de la muerte de los primogénitos fue por medio de la sangre de un cordero, y así lo tenían que celebrar año a año. Pero acá el escritor nos está diciendo que nosotros ahora tenemos redención, tenemos libertad, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice el mismo escritor más adelante, por medio de la sangre de Cristo, y es lo que acabamos de conmemorar de alguna manera. Así como el cordero debía ser sin mancha, y incluso cuando vamos a las estipulaciones de la Pascua tenía que ser separado antes, 4 días antes, en el día 10, Jesús fue impecable, probado antes de su sacrificio, y es su sangre aplicada por medio de la fe a nosotros la que nos libra hoy. En ese momento en Egipto fueron libres del ángel de la muerte, ¿verdad? Los primogénitos. Bueno, nosotros somos libres de la ira de Dios que cae sobre el pecado por medio de la sangre de un cordero ahora perfecto. Entonces es interesante que cada una de estas fiestas va señalando a Cristo. Vamos a la segunda. La segunda fiesta es la de los panes sin levadura. Ellos comenzaban el día 15 de Nisan, o sea, después de la Pascua, por 7 días. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo retiraba toda levadura de sus casas para recordar esa salida apresurada, ¿se acuerdan? No tuvieron tiempo de leudar la masa, tuvieron que hacer panes así nomás y salieron con panes sin levadura, y volví a recordar esto. Ahora es interesante, yo me puse a leer, y también servía como una protección. ¿Usted conoce los panes de masa madre? ¿Sí? Bueno, los panes de masa madre, la masa madre es una harina con agua y precisamente levadura, que se toma parte de eso para hacer el resto de la masa. El otro día vi un documental de una panadería en el norte de Italia, en las montañas, de una panadería que lleva casi 100 años, ¿no? y tiene masa madre desde hace 100 años. El pan parecía bastante lindo, pero bueno, creo que esta protección también quiere, volver a renovar esa masa madre al menos una vez al año, ¿no? Porque tenían que librarse de toda levadura. Entonces, del aspecto, vamos a decir, culinario y de protección también para su alimento, tenía algún significado, o más bien alguna practicidad, ¿no? Pero recordemos que la levadura, a través de especialmente en el Nuevo Testamento, porque nosotros sabemos que la levadura, ¿qué es lo que hace? Corrompe, fermenta la harina, ¿no? O lo que se está allí cocinando. Y habla de esta idea de corrupción cada vez que se hace referencia a la levadura. Entonces le dicen, al menos por 7 días, libérense de esto. Y señalaba nuevamente a lo que había sido el salir de Egipto. Pero para nosotros, cuando vamos al Nuevo Testamento, precisamente lo leímos recién, Pablo lo mencionaba, libérense de esa levadura, ¿no?
simbolizando precisamente a la corrupción, y es precisamente el llamado que hace el Evangelio. Porque el llamado que hace el Evangelio es, sí, hemos sido rescatados, pero hemos sido rescatados también para vivir una vida libre de la corrupción. Romanos capítulo 6 nos dice que ya no entreguemos nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de justicia, sino que nuestros cuerpos entreguémoslos como instrumentos de justicia a Dios, porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros, al menos no nos esclaviza, no tiene ese poder. Somos nosotros los que decidimos pecar y dar lugar a la levadura en nuestra vida. Entonces, el cristiano debe vivir en sinceridad y en verdad, habiendo sido limpiado del sacrificio, o más bien por el sacrificio de Cristo, de toda corrupción. Eso no significa que no hemos de pecar más, pero ¿sabe? El cristiano tiene poder para vencer el pecado. ¿Amén? Por medio de Cristo, no su fuerza, no su religión, no sus rituales, como uno que acabamos de hacer, es un ritual también, pero que tiene como objetivo afectar a nuestro corazón y no quedar contentos simplemente con comer del pan o tomar de la copa. Eso no nos hace nada a nosotros, en nuestro cuerpo ni en nuestro corazón, sino comprendemos que es Cristo quien venció el pecado para que tú y yo pudiésemos vencer el pecado también. Entonces la necesidad de Cristo también para vivir sin levadura en nuestra vida. Sigamos, las primicias. ¿Cuál era esta fiesta? Esta se celebraba el primer día de la semana después de la Pascua, meciendo o trayendo una gavilla de las primeras cosechas. En este caso, las primeras cosechas eran normalmente de cebada, ante el Señor como reconocimiento de su provisión. Recuerden que esto comienza en la primavera para ellos, ¿no? Entonces comienzan ya las cosechas, están allí pronto las cosechas, ¿no? Anuales. Entonces el Señor estipula, ¿sabes qué? Después de esta semana de los panes sin levadura, la primera cosecha para el Señor. Lo primero de tu provisión, lo primero de tu sustento, tráelo al Señor. Y el Señor instituyó esto, sin duda, como para su pueblo en ese entonces, como parte del reconocimiento de que es Dios quien le está dando esto. Por supuesto, ellos tenían que arar la tierra, tenían que poner la semilla, pero sabemos que, a menos que tuvieran sistemas de regadío, que en medio en Israel o en Canaán no lo tenían, pero sabemos que era Dios que mandaba la lluvia, y aun cuando ellos tuvieran regadío, si Dios decidía que no creciera esa semilla, no crece nomás. Entonces, reconocer que su sustento, por más que era esfuerzo de su trabajo, aún su trabajo era la forma en que Dios le estaba sosteniendo, y era manera de reconocer. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, sin duda hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 15. Porque si hay una primicia importante en el Nuevo Testamento, es también Jesucristo. Vaya a 1 Corintios capítulo 15. Pablo está hablando de la resurrección, ¿verdad? En Corintios 15, y dice, si Jesucristo no resucitó, entonces dice, vana es nuestra fe. ¿Para qué? Y comienza a hablar y a argumentar respecto a la resurrección. Y dice, verso 20, 1 Corintios 15, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué dice ahí? Primicias de los que durmieron. El traer las primicias para los israelitas era reconocer que así como Dios había provisto, y lo primero, todo le pertenece a Él, pero traemos esto primero porque Dios lo dio, confiamos en que Dios va a dar, ¿no? Todavía lo que queda, ¿no?, de producción, porque la cebada era la primera, pero después venían otras siembras, ¿no? Y confiamos que esta primero que Dios nos da es señal de que Dios va a dar lo que viene después. Y vamos al Nuevo Testamento, y Pablo, es interesante que diga que la resurrección de Cristo es la primicia de la resurrección. Y si Cristo resucitó, ¿sabes qué te señala? Que tú un día también vas a resucitar.
Así como ellos confiaban en que como Dios proveyó lo primero, va a proveer lo que viene y todo lo que viene después, las siguientes cosechas. ¿Sabes? Cristo es la primicia de la resurrección. Y si Él resucitó, ten por seguro de que si mueres en Cristo, entonces vas a resucitar y tu cuerpo no va a quedar simplemente aquí. En realidad, Daniel, capítulo 12, nos dice que todos hemos de resucitar un día. La diferencia es que, como lo dice Daniel, que algunos van a resucitar para vergüenza eterna y otros para luz y para esperanza. La pregunta es, ¿tú dónde? Si has creído en Cristo, si has confiado en Cristo, entonces tenlo por seguro de que así como Cristo resucitó, tú también un día resucitarás y la muerte no te dejará allí. Y es garantía futura de la resurrección de los creyentes. Sigamos avanzando rápido. La fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés se dice así porque ocurría 50 días después, ¿no?, de las primicias, marcando el fin de la cosecha, al menos de la cosecha de trigo, y era un recordatorio de que Dios era el sustentador de su pueblo, ¿no? Entonces ellos, ¿no?, tenían que dice allí verso 15, contarán del capítulo 23, desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas, contarán 50 días, hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor, traerán de sus moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa, serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Junto con el pan presentarán 7 corderos de un año sin defecto, un novillo de ganado y 2 carneros. Serán holocausto al Señor junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones y una ofrenda encendida con aroma agradable al Señor. Ofrecerán también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Serán cosa sagrada del Señor para el sacerdote. En este mismo día ustedes harán también una proclamación. Habrán de tener una santa convocación. No harán ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas las generaciones donde quiera que habiten. Y esta es la fiesta de las semanas de Pentecostés, donde era un recordatorio también de que Dios era el sustentador. Termina al final y nuevamente vienen a traer, y mucho de eso también es parte del sustento para los sacerdotes. Pero sin duda, si vamos al Nuevo Testamento a buscar alguna aplicación de esto, sin duda se cumple la mayor provisión y la mejor provisión que Dios nos ha dejado. No tiene que ver con lo material. ¿Se acuerda Juan capítulo 14, 15 y 16? Jesús le dice a los discípulos, yo me voy. Dice, pero si tú te vas, ¿qué hacemos? Tranquilo, porque si yo me voy, viene el Espíritu Santo. Y sin duda, precisamente, fue en Pentecostés, o durante esa fecha, que durante los primeros, sobre los primeros creyentes ahí en Jerusalén, viene el Espíritu Santo, ¿no? Y el fruto de eso es que después de que Pedro predica, 3.000 vienen al conocimiento de la verdad, y es así, es una gran cosecha espiritual, ¿no?, para el reino de Dios. Pero luego, estas son las primeras 4 fiestas que de alguna manera tienen algún cumplimiento en Cristo y ya han tenido, pero estas últimas 3 que también nos señalan a Cristo, si vamos a alguna aplicación aún, esperamos de alguna manera un cumplimiento de esta, porque la fiesta que viene es la fiesta de las trompetas, que se celebraba el primer día del 7º mes, donde se tocaban las trompetas, el cuerno convocaba al pueblo al arrepentimiento y preparaba a la nación para el clímax de lo que venía, porque lo que venía después de esto es la siguiente fiesta, que es el día de la expiación. Entonces, antes se llamaba a la nación y hacían la fiesta de las trompetas, se llamaba para que el pueblo viniera, preparara su corazón para este punto climático en todas estas fiestas, que es el día de la expiación. Y sin duda, cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo, hablando a los hermanos en Tesalónica, dice, pero saben, no tengan miedo ni se desesperen, porque el Señor aún viene
Y dice que vendrá así, ¿no? Dice que con voz con voz de trompeta, ¿no? Con voz de arcángel de Dios, un día Él vendrá y llamará a los suyos, ¿no? Y sin duda el sonido anuncia ese regreso para este último éxodo final, donde la iglesia se va a reunir con Él y el Señor nos sacará de este mundo para estar precisamente con Él. Entonces es una señal más bien de la segunda venida y lo que aguardamos, tal lo que leíamos hace un momento, ¿no? Celebramos la mesa del Señor y anunciamos hasta que Él venga, y cuando Él venga, Él va a llamar a los suyos. Ahora, entre que suena la trompeta que nos llama, el Señor está llamando todo el tiempo para que el pueblo se prepare para esto. Y es precisamente esa sexta fiesta, que es el día de la expiación, que es el día más santo en el pueblo de Israel, donde el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para expiar los pecados de toda la nación, purificando el santuario, enviando un macho cabrío al desierto para simbolizar la eliminación de la culpa. Se elegían dos machos cabríos, uno se sacrificaba y sobre el otro se imponían las manos, transmitiendo simbólicamente los pecados a ese de ahí viene la palabra chivo expiatorio, ¿no? Porque ese chivo se imponían las manos y se transferían simbólicamente los pecados a ese animal, y se mandaba al desierto para que muriera allí en el desierto y se pecara y saliera del campamento, ¿no? Simbolizando que los pecados se llevan fuera. De ahí viene la palabra, ¿no? Esto es el chivo expiatorio, me están echando la culpa a mí si el pobre no tiene culpa de nada, ¿no? Está cargando con todo ese pecado, simbólicamente, sin duda. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, sin duda vemos que, si bien ya hemos sido redimidos por la obra de Jesucristo en la cruz, esperamos la plenitud de nuestra salvación cuando estemos con Él en su presencia, ¿no? Jesucristo es el gran sumo sacerdote que entró no al santuario terrenal, no al lugar santísimo, sino que entró al cielo mismo y abrió un camino y nos deja un camino abierto para entrar con confianza al Señor. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? O las enramadas, que era del día 15 al día 21, o sea, después del día de la expiación, venía por una semana casi, el pueblo estaba temporalmente viviendo en tiendas o en enramadas, ya no en su casa, sino que afuera, para recordar la protección divina de Dios en el desierto y celebrar la alegría, ¿no? de la obra de Dios. Y sin duda vamos al Nuevo Testamento y vemos que aún falta por cumplir, y el gozo que será el día que estemos con el Señor. ¿Se acuerda Juan 14? Yo voy a mi Padre, ¿no? Y voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. Un día estaremos en un lugar que el Señor está preparando, y sin duda cada una de estas cosas nos señalan a Cristo y nos hacen meditar y pensar que todo este calendario que Dios deja a su pueblo también tenía como propósito señalar a alguien más, no solamente a algo más perfecto que esto, sino que a alguien en quien se habían de cumplir cada una de estas cosas. Pero en los últimos minutos terminemos con las ofrendas, porque esto también nos habla de la manera en cómo debemos acercarnos a Dios. Y cuando vamos a ver cada una de estas ofrendas que están en los primeros capítulos, capítulo 1, ¿no? de Levítico, verso 6, si vamos ahí brevemente, capítulo 1 de Levítico, verso 6, dice: después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán los pedazos y la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Sin duda, el propósito de Dios al dejar instrucciones es que Él quería estar con su pueblo, y le dejó una serie de fiestas y calendarios para relacionarse con Él, ¿no? De alguna manera
con conmemoraciones anuales, pero también en lo individual, en lo personal. También Dios dejó instrucciones de cómo acercarse a Él. Y si vio el video, al menos lo dividía en dos tipos de ofrendas. Las ofrendas en las que de alguna manera uno le dice gracias a Dios, ¿no?, en agradecimiento, y otras donde le dice lo siento o perdón a Dios, que son la primera y las últimas dos, en el orden en el que están acá en el Levítico, los primeros 7 capítulos. Pero también cada una de estas tienen un significado particular para ellos y también tienen una aplicación perfecta en Jesucristo. ¿Por qué? La primera de las ofrendas es el holocausto, que era el sacrificio más mencionado y se caracteriza porque la víctima era consumada enteramente en el fuego. De esta ofrenda no quedaba nada, se ofrecía todo en el fuego, allí, sobre el altar. Y el nombre en hebreo es olá, que significa lo que sube, refiriéndose al humo que asciende como un olor grato a Dios, y representaba la consagración total del que está ofreciendo a Dios, reconociendo que Dios es soberano. El que traía esta ofrenda, como dice allí, venía de decir: Dios, perdón, porque soy pecador, pero también es una ofrenda que se entrega por completo, diciendo, porque lo que se está ofreciendo de alguna manera representa al que está ofreciendo la ofrenda. Y está diciendo: mi vida quiero también que sea consumida por completo, entregando todo mi vida a Dios. Y prefigura sin duda la consagración, primero la consagración perfecta de Cristo, quien se entregó por completo por nosotros. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y se entregó por completo. Para nosotros como creyentes también representa ese llamado que Pablo hace ahí en Romanos 12, cuando dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Está refiriéndose a este sacrificio, a un sacrificio ahora diferente a este que se quema por completo. Nosotros no es para morir, sino que por eso dice un sacrificio vivo, santo y agradable, que todo nuestro ser, ¿no?, sea entregado a Dios. Pero como dice allí, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos. Y a diferencia de este holocausto que se consumía por completo, cuando nosotros, por la misericordia de Dios, comprendiendo los primeros 11 capítulos de Romanos, ¿no?, todas esas verdades de que hemos sido rescatados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, que ya no hay condenación, que el Señor nos escogió en Jesucristo y que ahora hay perdón en la sangre de Cristo. Entonces, por esa misericordia entregamos nuestras vidas a Dios por completo, para que nuestra vida sea transformada. Todo nuestro ser en un aroma grato a Dios, como una ofrenda agradable. Y esto no es simplemente un evento en nuestra vida, aquí en una fecha, sino que esto es una entrega diaria a Dios. La segunda ofrenda era la ofrenda de oblación o cereal. Oblación porque era como una oblea, como una galleta. Y era una ofrenda incruenta, o sea, una ofrenda sin sangre, ¿no?, compuesta de harina, aceite, a veces incienso, sal, y que simbolizaba la consagración de los frutos del trabajo humano, ¿no? En este caso, para que hubiera harina, había que cosechar ¿qué cosa? Al menos trigo y otras cosas, ¿verdad? Entonces, simboliza la consagración de los frutos del trabajo a Dios, reconociendo que es el proveedor cotidiano. Se prohibía el uso de levaduras en esto, ¿no?, como hemos mencionado antes, porque eso señala la corrupción. Y sin duda, cuando vamos al Nuevo Testamento y tratamos de buscar alguna enseñanza en esto, nos enseña también en cuanto a la importancia de nuestra mayordomía y del deber de nosotros de dar a Dios también de lo que es el fruto de nuestro trabajo. Sin duda es muy diferente a nosotros, y cuando vamos a Corintios o Romanos, cuando Pablo habla, dice que cada uno dé a Dios conforme a lo que Dios propuso
no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, las ofrendas, algo que también practicamos nosotros, es voluntario, pero tiene que darse también de lo que Dios nos ha dado y conforme a cómo el Señor, como dice creo que es en Romanos, al final dice, cada primer día de la semana, ¿no?, cada uno aparte según Dios haya prosperado. O sea, conforme a lo que Dios nos prospera y nos da, damos a Dios. No damos lo que nos sobra a Dios. Damos según lo que Él nos prospera. ¿Y por qué? De vuelta, ¿se acuerdan? En esta es como decirle, gracias Dios. Gracias porque no solamente me das lo que yo te estoy dando a ti, porque Dios no necesita de nosotros. En realidad todo le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos. Pero damos, y para este entonces también era parte del sostenimiento de aquellos que estaban precisamente sirviendo en el templo, en el tabernáculo, en este entonces. Y es la manera también en cómo se administra en este lugar. Pero nos recuerda que nuestras obras y servicios diarios deben presentarse a Dios, ¿no?, o el fruto de eso a Dios como una ofrenda de agradecimiento a Dios. La tercera, el sacrificio de paz o comunión, ¿no? El significado aquí es que se ofrecía para expresar gratitud, cumpliendo un voto, ¿no?, por algo que Dios hizo, en especial como una ofrenda voluntaria de amor. Y era la única ofrenda donde el que la ofrecía y sus invitados participaban comiendo de la carne que se ofrecía en un banquete, muchas veces, simbolizando esa comunión gozosa y la reconciliación con Dios, ¿no?, por algo que Dios hizo, ser agradecidos, ¿no?, y dar gracias a Dios. Y el Señor instruyó a su pueblo, y sin duda nosotros agradecemos a Dios, ¿no? Acá el pueblo agradecía porque había paz, porque Dios hizo algo y ahora hay paz. Bueno, nosotros tenemos paz porque Cristo es nuestra paz, quien eliminó la enemistad que había entre Dios y nosotros, el hombre, haciendo posible esa comunión íntima. Y quizá tiene un paralelo directo con la cena del Señor, porque cuando la celebramos estamos hablando también de la unidad y la participación de todos esos beneficios que tenemos por medio de la muerte de Cristo y que podemos estar en paz, no solamente con Dios, sino con nuestros hermanos. Por eso Pablo advierte, más adelante allí en la enseñanza, dice, si alguno, ¿no?, cada uno pruebe su corazón y examine su corazón para no participar así nomás y poder arreglar cuentas con Dios y con nuestros hermanos. Y estas últimas dos ofrendas, la ofrenda por el pecado, que nuevamente estas dos nos hablan acerca de acercarnos a Dios diciéndole perdón o pidiendo perdón. Su propósito primordial era la expiación de los pecados cometidos, ya sea por ignorancia, ¿no?, por yerro, y enfatizaba la purificación, ¿no?, del individuo que ofrecía, que había sido contaminado por el pecado. La sangre era rociada, a veces en lugares específicos, según la ocasión. Y esto, cuando vamos al Nuevo Testamento, es figura de alguna manera de Cristo cargando con nuestros pecados. En Hebreos 13 nos dice que llevándolos fuera del campamento, ¿no?, los lleva ahí afuera para quitar la culpa que nos separa de Dios, y nos enseña que el pecado, incluso aunque es inadvertido a veces, requiere de la aplicación de sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y si hay una aplicación quizás directa para nosotros, es la que nos dice en 1 de Juan 1:9, que si pecamos, ¿no?, pues debemos de confesar nuestros pecados, porque fiel y justo es Dios, que nos va a limpiar y nos va a perdonar nuestro pecado. Entonces, Dios proveyó de cada una de las ofrendas para que el pueblo se acercase a Dios voluntariamente, personalmente, individualmente, ya sea para darle gracias, como para pedirle perdón. El último de ellos es el sacrificio por la culpa o la reparación, donde requería que cuando se violaban los derechos de propiedad, por ejemplo, de Dios o del prójimo, tanto de las cosas sagradas como fuera robo o fraude o engaño,
hubiera restitución de ese daño, ¿no? Muchas veces devolviendo esto y a veces una quinta parte más a aquel que se le había quitado, en señal de un arrepentimiento verdadero que incluía también la reparación del mal que se había causado. Y esto destaca para nosotros que la muerte de Jesús no solo perdona el pecado, sino que también satisface las demandas de Dios, de la justicia divina que nosotros no podíamos pagar. ¿Se imagina que Dios diga, ok, yo te voy a perdonar, pero tienes que restituir el mal que me hiciste a mí? ¿Podríamos hacerlo? Sin duda no podríamos. Pero en la práctica nos insta a nosotros también a practicar la justicia y la restitución ante aquellos a quienes hemos defraudado o que hemos engañado o que hemos mentido. Y de vuelta es acercarnos a Dios pidiendo perdón, pero también no solamente en lo vertical, sino que también con aplicación en lo horizontal. Entonces, ya sea en cada una de estas fiestas o de estas ofrendas, nos damos cuenta que Dios quiere que su pueblo se acerque a Él, que conmemore, y nosotros al menos nos ha dejado 2 mandamientos, que es el bautismo y la cena del Señor, y Él quiere que obedezcamos a esto, pero que nuestra mente venga a una persona en particular. Por supuesto, ya no celebramos estas fiestas, ¿no? Dios no nos manda esto ahora a la iglesia, pero nos vemos que cada una de estas cosas nos está señalando a que en Cristo se cumplen y aún algunas faltan por cumplir, pero de traer nuestra mente a Jesucristo todo el tiempo, no a nosotros, sino que a Cristo. Y por medio de estas ofrendas poder acercarnos a Dios personalmente, ya sea para darle gracias o pedirle perdón cuando es la ocasión. Y esto no era algo así, cuando se nos ocurriera, o a diferencia del calendario que estaba estipulado por qué día debía ser. Lo hermoso, terminemos con este pasaje, vamos a Hebreos capítulo 10, es que por medio de Cristo ahora ya no son necesarias las fiestas, ya no son necesarios los sacrificios. Pero en Hebreos capítulo 10, verso 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, amén, hay libertad, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y todas estas cosas son verdad, y decimos amén, entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado en agua pura. El Señor nos hace una invitación. Ahora ya no es necesario estas fiestas, ya no son estas ofrendas, pero como vimos recién, nuestra vida ahora es una ofrenda a Dios. Y es necesario que nos acerquemos a Dios, porque Dios quiere estar con lo suyo. Es lo que está pasando acá. Dios dejó todas estas estipulaciones porque quería que su pueblo se acercara a Él. Y sigue queriendo Dios que tú y yo nos acerquemos a Él. Pero, de vuelta, ya no tenemos que celebrar en un día en particular, ni tenemos que traer un cordero. Por ahí podríamos traer un cordero para hacernos un asadito entre hermanos, ¿verdad? Pero ya no es necesario hacer uso de cada una de estas cosas, porque ahora por medio de Cristo podemos entrar confiadamente, pero sigue teniendo algo en común, que sigue siendo la manera de Dios, que Dios sigue demandando de su pueblo. Ahí Él lo hacía por medio de la sangre de un cordero o ofrendas y de harina, pero Dios sigue demandando que hay una manera de acercarse a Dios. Y aquí dice, con corazón sincero. A Dios no le podemos engañar. Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, con confianza, no con duda, teniendo corazón purificado de mala conciencia aquí, en nuestros pensamientos, y nuestro cuerpo lavado con agua pura, o sea,
también en nuestra práctica, no solamente en nuestro pensamiento, sino que en nuestras acciones. Pero sigue, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, o sea, sin dudar a un u otro lado, porque fiel es el que prometió. Considerémonos a cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Nuevamente señalando a Cristo. Hermano, Dios sigue queriendo que tú te acerques a Él. La pregunta, ¿cómo lo haces? No es a tu manera. Ya no es necesario estas cosas que vimos, pero es necesario que sea por medio de Cristo primero, pero también que tu corazón sea afectado por Cristo. No es así nomás. El Señor sigue demandando de nosotros una actitud reverente a Él. Ya no con sacrificios, ofrenda. Ahora tu vida es un sacrificio. Tu vida ha de ser una ofrenda a Dios. Y debes acercarte de esta manera, como Dios nos demanda. Dios sigue demandando santidad de su pueblo. Ya no por rituales, aunque podemos hablar como lo que hicimos recién, como la cena del Señor, quizás como un ritual, pero para recordarnos nuevamente y señalarnos a alguien, que es Jesucristo. Si no te estás acercando a Dios por medio de Cristo, probablemente lo estés haciendo por tus obras, por una religión, por una costumbre, por una familiaridad. Pero es Jesucristo impactando tu vida, y es nuestra oración, que todo lo que tú hagas y lo que hacemos aquí y la manera en cómo buscas acercarte a Dios sea para tener no solamente en nuestra mente, sino que en nuestro corazón y en nuestra perspectiva y en nuestra visión y en nuestra misión y como objetivo de nuestra vida es Jesucristo nuestro Salvador. No hay otro, no es otra cosa. No se trata aquí de una denominación, de un nombre o de simplemente juntarnos porque esto es bueno. Es porque aquí queremos señalar a alguien, tal como lo dejó antes el Señor, señalar a Cristo. Es a Él quien debes de seguir, es a Él en quien debes de confiar, pero también es por medio de Él en quien debes hacer tú lo que el Señor te da. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.